El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un artículo relacionado con aplicaciones biomédicas y escrito por un profesor del Recinto Universitario de Mayagüez fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Chemistry. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este artículo se encuentra con nosotros su autor, el doctor Ubaldo Córdoba. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Mayagüez y también coordinador de la Academia de Investigación del Recinto, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Siempre nos gusta recordarle a los amigos y amigas televidentes sobre la importancia para los catedráticos de una universidad de poder publicar en estas revistas arbitradas. Y a manera de repaso, aunque lo hemos hablado anteriormente, profesor, y aprovechando su doble sombrero como coordinador de la Academia de Investigación, ¿qué implica publicar en una revista arbitrada y qué es una revista arbitrada? Mira, yo tengo una opinión bien marcada sobre la importancia de la actividad de investigación, principalmente como comenta, ¿verdad?, mi sombrero dentro de la Academia de Investigación. Yo entiendo que uno de los roles principales de los catedráticos es diseminar su trabajo. Y no hay nada más puro en la ciencia que escribir el empeño y el esfuerzo que uno hace en sus laboratorios en revistas arbitradas. Y revista arbitrada lo que implica para nuestros compañeros del público es que personas científicas también se sientan a leer esa publicación y debaten entre ellos si esto tiene mérito intelectual, mérito científico, si hay algo nuevo en el trabajo, y eventualmente entonces se somete el trabajo y se comparte a la comunidad general. Y yo creo que ese es el proceso natural de la ciencia, ¿verdad?, de poder compartir lo que uno está haciendo y que otras personas lo lean y que eso siga evolucionando a nuevas ideas. Quiere decir, profesor, por lo que me está explicando, que pase por todos estos procesos, que son unos procesos bastante arduos, sí, toman cierto tiempo, no es que los profesores mandan su artículo y ya la siguiente semana se lo publican, es un proceso arduo, es una validación del mérito de lo que se está haciendo en ese laboratorio en particular. Exacto, es un reconocimiento del trabajo que se hizo, de que el trabajo se siguió los estándares más rigurosos de la ciencia. Y también es una certificación, vamos a decir, de la comunidad que hace cosas similares a ti, que esto es un trabajo significativo para el área. Y principalmente cuando uno publica en una revista arbitrada, uno lo que quiere es que el trabajo pase el nivel de trascendencia del laboratorio a la comunidad en general. Y que el trabajo entonces sea citado por otras personas en la ciencia, en otras universidades, etcétera. Y yo creo que eso es lo que alimenta y lo que motiva a los científicos. O sea, yo creo que un investigador saludable siempre está motivado en hacer la investigación por esa emoción que provoca el que un trabajo de uno salga publicado en una de estas revistas. Porque primero el esfuerzo es significativo, ¿no? O sea, el proceso de hacer el trabajo científico puede coger años. El trabajo para que salga publicado puede coger inclusive un año, a veces un poquito más. Y después de ahí, el que la comunidad lo adopte y lo acepte y se aplique en nuevas tendencias, yo creo que pues da la motivación para uno seguir andando. Y yo creo que como investigador y como uno de los promotores en la cultura de investigación dentro del colegio, pues yo entiendo de que esto es algo que uno debe aspirar desde el principio, que toda la facultad sea partícipe de este proceso, que principalmente las universidades pues
adoptan para diseminar y dejarse conocer. Precisamente es lo que ustedes han hecho en la academia y recuerdo, creo que fue el semestre pasado, que trajeron a una persona que les habló a los nuevos profesores de cómo seguir estos pasos para poder publicar a grandes rasgos y antes de entrar en los méritos de su publicación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir, digamos, un profesor que comienza en la universidad y quiere tener estas publicaciones y quiere dar por sentado ese mérito profesional? Bueno, principalmente si uno está comenzando en la academia como profesor nuevo, lo primero es ser bien eficiente con el tiempo, es manejar eficientemente el tiempo y lograr estructurar el tiempo a hacer trabajo de investigación. Y yo creo que dentro de la universidad hay muchas actividades que uno puede hacer, pero principalmente si uno mira la investigación como un ente revolucionario dentro de la cultura académica, pues yo creo que hay que sacar el tiempo para poder hacerlo exitosamente. Además de eso, escribir propuestas. O sea, la ciencia lamentablemente no sale de la nada. Y yo creo que la gente debe entender de que hay que sacarle tiempo a escribir las propuestas y sentarse a escribir propuestas. Y yo te puedo comentar de mi experiencia, o sea, cuando yo llegué al colegio, el primer año yo tuve que escribir casi 10 o 15 propuestas, algunas de ellas como autor principal, ¿verdad? Como PI, algunas de ellas en colaborativo para tratarle de alguna de esas poder adquirir fondos y hacer la investigación. Y eso es bien importante, hacerlo rápidamente porque mientras vayan pasando los años, más difícil se hace, porque más responsabilidades vas teniendo tú dentro de la universidad. Y entonces entra este debate de que la energía para escribir la propuesta a veces es mucho más cuesta arriba que quizás hacer otras cosas. Y la distracción entonces empieza a uno saturar y eventualmente uno desiste de continuar la investigación. Y eso es una tendencia muy común en la Universidad de Puerto Rico. Y hemos tenido, ¿verdad?, conversaciones sobre cómo mejorar la cultura de investigación. Hay unos enfoques increíbles de fomentar el empresarismo, fomentar programas graduados nuevos, programas doctorales, trayendo personas nuevas, reclutamiento de nuevos investigadores. Pero la gente debe reconocer de que la guagua para en uno. Y uno debe entonces, ¿verdad?, debe uno ser suficientemente agresivo para poder buscar estas oportunidades. Tiempo, enfoque, y entonces uno tiene un tema de investigación. En el Sí. caso de usted, para ir sobre precisamente este artículo en particular, ¿cuál es su tema de investigación en esta instancia? Mi grupo de investigación, y en verdad yo lo hago, le llamo así grupo de investigación porque yo no trabajo solo. Yo tengo un grupo de estudiantes excelentes y he tenido la ventaja de contar con personas que han compartido la misma visión que yo tengo sobre la investigación. Nos enfocamos en estudiar sistemas que operan autónomamente. Y desde mi óptica, yo lo hago diseñando partículas o diseñando superficies que a través de reacciones químicas puedan inducir el movimiento de fluidos u otras partículas, y eso a su vez induzca movimiento, etcétera, para mover maquinaria o lo que sea. Y esto te lo estoy dando de un aspecto bien global, pero principalmente la aplicación está en ciencias de materiales, y principalmente estos materiales son nanos o micros en escala. Y entonces pues mi grupo principalmente trabaja con el modelaje de sistemas ya existentes, como también proponer nuevos sistemas que eventualmente prosperan haciendo experimentos en colaboración con otras personas. Así que el grupo principalmente trabaja en esto, pero atendemos una variedad de escalas en distintos sistemas y pues esta publicación que mencionas pues prácticamente recoge parte de la expertise que nuestro grupo de investigación tiene. En este caso en particular, con relación, porque usted me explica sistemas que operan autónomamente, me habla de reacciones químicas, Sí. me habla de ciencias de materiales, y esto me da quizás por pensar que tiene variadas aplicaciones. Esta misma avenida, esta misma ruta que usted me está explicando, tiene variadas aplicaciones. En Sí. el caso particular de este artículo que le publican, ¿hacia qué aplicaciones ustedes van dirigidos? Principalmente tiene una aplicación biomédica, pero lo que hace fundamentalmente es ampliar un concepto que inició por uno de los coautores de esta publicación, que es el profesor Ayushman Sen y Tom Maluk, que ellos son los dos
compañeros que son de Penn State, los experimentos se realizaron en su mayoría allá. Nosotros principalmente trabajamos con la parte teórica y el modelaje del trabajo, pero el punto mío era, esto lo que valida es un concepto que ya lleva casi 10 años, y es la idea de propulsión a través de reacciones químicas, a nivel microscópico, nanoscópico. Y todo comenzó, de hecho, en ese mismo grupo de investigación donde crearon unas nanopartículas que tenían una reacción química en la superficie. Cuando los ponían en un fluido, en agua en este caso, había un compuesto químico que reaccionaba con la superficie y la partícula empezaba a moverse sola. Y entonces, pues, inicialmente, pues, la gente se estaba rompiendo la cabeza de por qué se estaba moviendo. Y era algo tan novel porque siempre se ha soñado históricamente usar la nanotecnología para crear nanorobots, ¿verdad? Estos robots nanoscópicos que tú los metes en el cuerpo y ataca las células cancerosas, etcétera. Pero nadie sabe cómo hacerlo. O sea, yo creo que siempre ha estado en papel y siempre ha estado en teoría y en muñequitos y en películas, pero nunca ha pasado a la ciencia, siempre se ha quedado en la ficción. Y entonces este grupo en particular diseñó el primer sistema. Y cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales, yo hice mi doctorado en entender fundamentalmente cómo eso ocurría. Y entonces pues creó esa conexión entre ambos, donde las continuamos a nivel profesional. Después que yo terminé mis estudios, entró acá a Mayagüez. Y entonces este proyecto es el resultado de distintos viajes que yo he dado a Penn State, distintas colaboraciones que hemos tenido en el pasado, de poder demostrar, utilizando este concepto de reacciones químicas generando movimiento, pero en el caso de una microbomba. Y existe una área bien amplia en la biomedicina donde tenemos que mover fluidos, sangres o compuestos químicos con distintos aparatos biomédicos que dependen de una bomba o dependen de una válvula para que pase el fluido, pase el compuesto químico, etcétera. Pero todo esto opera con baterías, opera con energía eléctrica, opera manualmente, que uno tiene que apretarlo o uno mismo tiene que invertir la energía. Y entonces hace la idea como que medio prohibitivo para una persona que no tiene que estar, que no está pendiente a estos procesos. Claro. Y así que el artículo lo que fomenta es un proof of concept, donde utilizamos el concepto de reacción química para inducir movimiento de fluido. Y a su vez entonces creamos una microbomba que opera autónomamente. ¿Y qué es una microbomba? Sobre eso hablaremos luego que regresemos y vamos a seguir discutiendo más datos sobre este artículo que publica un profesor del recinto universitario de Mayagüez, el doctor Ubaldo Córdoba, en la prestigiosa revista científica Nature Chemistry. Así que no se retiren, en breve regresamos con ustedes. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Hoy estamos compartiendo con el doctor Ubaldo Córdoba. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Mayagüez. También es coordinador de la Academia de Investigación del Recinto. En este caso en particular estamos conversando sobre un artículo que él publica en una revista científica muy prestigiosa llamada Nature Chemistry, y durante el primer segmento estuvimos explicándole a ustedes la importancia para los profesores universitarios e investigadores de publicar en este tipo de revista, y según bien nos explicaba el profesor, es un proceso de que pares, otros profesionales en el mismo ámbito puedan revisar tu trabajo, y por lo tanto una vez han revisado ese trabajo y ven que tiene méritos para publicarse, a su vez pues entonces ese trabajo otras personas lo pueden citar en sus diferentes investigaciones, y de esa forma pues se va construyendo ese investigador, que es lo que se pretende en el recinto universitario de Mayagüez y se pretende en la Academia de Investigación, porque aquí lo tenemos con dos roles, así que aprovechamos la oportunidad para hablar un poquito más de la importancia de la investigación. En el caso del profesor, él es un catedrático de Ingeniería Química. Nos ha explicado que él ha estado trabajando e investigando sobre sistemas que operan autónomos, esto relacionado con unas reacciones químicas, en este caso propulsión de reacciones químicas, y pues nos habla, y allí nos quedamos, de que ellos están
investigando sobre unas microbombas. Sabemos que en aplicaciones biomédicas pues se utilizan bombas para diferentes procesos. Y antes de irnos a la pausa, el profesor nos explicaba pues que muchas de estas bombas requieren un tipo de energía para que ellas operen, ya sea batería, ya sea eléctrica, y no necesariamente el paciente va a estar pendiente. Ahí nos quedamos y pasé INCU 001, sí, profesor. lo pasaste. Muy bien, entonces, ¿qué son las microbombas y cuán importante para las aplicaciones que ustedes están buscando? Microbomba, desde el punto de vista hidrodinámico, principalmente es un componente dentro de la cadena de distribución del fluido, donde se va a encargar de trasladar el fluido de un sitio a otro, ¿verdad? Y usualmente esto es si uno lo mira, ¿verdad?, a escala humana, ¿verdad?, a escala normal que nosotros nos acostumbramos, pues es una pieza mecánica, principalmente es como una hélice, un abanico, que lo que hace es que propulsa el fluido a través del tubo. Ese mismo concepto es aplicable a otras escalas, ¿okay? Y entonces cuando hablamos a escala microscópica, pues hay que mover el fluido de un sitio a otro también. Y en el contexto del caso nuestro, pues nosotros lo hacemos con la generación de ¿verdad? Estoy hablando más técnico, pero sería una generación de un cambio en densidad del fluido con una reacción química. Y el principio... O sea que no estamos hablando de un aparato, sino de... la reacción es la que funciona como la microbomba. Exactamente. Okay. O sea, no es un aparato mecánico que esté moviéndose. Es principalmente, es bien sencillo la ilustración, es una superficie donde tiene enzimas sobre la superficie, y entonces pues el fluido que está en contacto con esa superficie, en este caso agua, tiene un substrato que reacciona con la enzima, y en este proceso enzimático, reacción enzimática, se generan unos cambios en densidad del fluido que por el confinamiento del microcanal genera un proceso de convección, que es lo que induce entonces el movimiento del flujo. Y entonces genera induce o actúa como una especie de microbomba. Y entonces pues el proceso es completamente autónomo. Lo único que yo tengo que hacer es proveerle el substrato. Y en el caso del trabajo que publicamos no depende de ATP, que muchas enzimas utilizan, es energía para poder operar. O sea que es una enzima bien sencilla enzimas pegadas sobre la superficie. El fluido tiene el substrato, eso debe ser como el switch que prende la bomba, el fluido empieza a moverse, cuando yo elimino el substrato se apaga. Y entonces, pues, ¿cómo yo puedo aplicar esto a una operación tradicional? Pues mira, vamos a suponer una persona que tenga, pues podemos crear un device donde lo podemos sumergir o lo podemos insertar dentro del cuerpo, y cuando haya unos niveles de azúcar que bajen, dependiendo del nivel de azúcar, ya eso le envía una señal, o ese substrato le envía una señal a la bomba, que es lo que va a inducir el movimiento del fluido para proveerle de vuelta la insulina que necesita el cuerpo, por ejemplo. O sea que es un sistema que opera con la señal que escasea en el cuerpo en este caso, y así que hacer esto lo más minimalista posible, lo más autónomo posible, sin ningún tipo de energía externa. Todo esto opera con energía química que ya está presente en el mismo fluido. Profesor, lo que me llamaba la atención fue algo que usted me mencionó anteriormente. Hay unos estudios bases y unos descubrimientos que se hacen en el camino de la investigación que entonces pueden llevar para estas otras investigaciones que ustedes están llevando a cabo. ¿Es ahí la importancia de seguir publicando e investigando, seguir en ese ciclo? Sí, o sea, como te comenté, o sea, esta área lleva como 10 años, y de hecho este año van a hacer una conferencia en Francia, si no me equivoco, de más o menos recordar estos 10 años de avance en esta área de investigación. Y sí, han habido unos experimentos, ha habido unas teorías que se han desarrollado en estos 10 años que ha dado paso a este tipo de estudios. Y yo creo que la validez de que aparezca en este tipo de revista como Nature Chemistry, pues lo que refleja es la relevancia que tiene esta área para la sociedad. O sea, Nature Chemistry es una de estas revistas que no publica cualquier cosa, ¿verdad? Y ellos son bien cuidadosos, selectivos en que el material sea de alto impacto para la sociedad.
Y de hecho, el mismo lenguaje del artículo, la misma presentación del artículo está un poquito neutralizada para que la gente común y corriente lo pueda leer con un poquito de trasfondo en ciencias e ingeniería, pues pueda más o menos recoger un poquito de la intención de lo que se quiso hacer. Pero yo entiendo que esto es un trabajo completamente colaborativo, ¿no? O sea, aquí hay casi más de 6 personas envueltas, 7 personas envueltas. Además de mí estuvo trabajando mi postdoc en aquel momento, que fue Sergei Shkliav, que él es de hecho investigador en el Institute for Continuous Mechanics en Rusia. Y entonces también está colaborando mi actual postdoc en ese trabajo, que es Krishna Day, Kanti Day, que actualmente también está trabajando en Penn State, en otros estudios que tenemos con Ayushman Sen y con Tom Maluk, que son los colaboradores en este estudio. Y me imagino que de esta forma es que llegan estos estudiantes postdoctorales, viendo estos artículos y sabiendo quiénes son los expertos en el campo en que ellos se quieren especializar. Sí, o sea, y yo creo que algo bien importante sobre esto es que el nombre de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, aparece en el artículo. Esto no fue un trabajo que fue de ellos y nosotros no hicimos nada al respecto y mi nombre apareció porque sí. O sea, es principalmente un trabajo donde demuestra de que existe talento en distintas universidades y nosotros en Puerto Rico tenemos el talento para poder hacer trabajo fundamental y trabajo altamente competitivo y de alto impacto. Y yo creo que lo que hace es que valida, ¿verdad?, el esfuerzo de muchos de los investigadores que están en el colegio, que publican en numerosas revistas y siempre están pendientes de que el nombre de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez aparezca. Y nosotros, pues, en la cobertura que se le ha dado a este artículo a través de distintos medios, pues siempre se menciona como que la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, específicamente en Mayagüez, fue fundamental en el desarrollo de este trabajo y el investigador principal del proyecto, que es Ayushman Sen, pues así bienmente lo ha hecho en sus presentaciones del proyecto. Profesor, me habló someramente de lo que es la revista y quisiera ampliar un poquito más para beneficio de los amigos y amigas que nos sintonizan. ¿Qué méritos tiene esta revista y qué conlleva llegar hasta aquí? Nature Chemistry. Pues mira, dentro del proceso de uno someter un artículo científico, uno siempre mira 2 cosas. Primero, que la revista sea similar a los intereses que uno tiene de investigación. O sea, yo no voy a someterle un trabajo en una revista que no tenga nada que ver. Segundo, el impacto que tenga la revista. Esto tiene un factor que se le llama el impact factor, que es un numerito que las revistas calculan por los últimos 2 años. Y eso te da a ti una idea de cuán rápido el trabajo se disemina en su revista. Principalmente ellos calculan esto por el número de citaciones que tienen sus publicaciones anualmente. Y entonces, pues, tan pronto nosotros terminamos este trabajo, que aproximadamente duró como 1 año y medio, todo el esfuerzo, se decidió entonces trabajarlo con Nature Chemistry. Ya Tom Maluk y Ayushman Sen, que son investigadores también en este proyecto, ya tienen experiencia en someterle en esta revista y entonces pues pasamos a esa faceta. Esto no lo aceptan por default, o sea, no es como que tú lo envías y lo revisan y ya. Ellos nos dieron a nosotros una lista de nuevos experimentos que queríamos que hicieran. Y se hicieron. De hecho, toda esta idea que aparece en la publicación sobre, de hecho, el proof of concept de la insulina por respuesta de la glucosa, todo eso fue una sugerencia, de hecho, de la misma Nature Chemistry. Y nosotros tuvimos que hacer los experimentos para que ellos entonces aceptaran la publicación. Después de ahí, el proceso de edición del artículo no fue tan sencillo tampoco como en otras revistas y la etapa final es un proceso de embargo donde no se puede comentar nada del proceso de la revista a nadie porque toda la exclusividad de la divulgación del trabajo pues debe salir principalmente de ellos. Después que ellos saquen el embargo, pues entonces cada cual puede hacer su trabajo y eso fue lo que hicieron aproximadamente como 1 mes atrás.
y entonces pues ya nosotros pues podemos hablarlo y comentarlo y ese tipo de cosas. Ya en este minuto final, profesor, entonces, ¿qué espera de aquí en adelante con relación a esa investigación específica? Yo sé que está en otras investigaciones, pero en esta en particular, ¿qué futuro usted le ve? Pues mira, nosotros todavía tenemos unas preguntas fundamentales porque este mecanismo se genera por una reacción enzimática y hay unas preguntas fundamentales que todavía nos quedan por contestar. Y eso, desde mi perspectiva, nosotros vamos a estar trabajando con estudiar el proceso de difusión de las enzimas y ese proceso de cómo la reacción química mejora o induce estos flujos. Desde el punto de vista de Ayusman y Tom Maluk, ellos van a estar trabajando con generar una serie de microbombas conectadas entre ellas con distintas enzimas y que operen entre ellas en sinergia. Y entonces pues van a ser como una especie de optimizar este proceso para aplicaciones un poco más complicadas. Nosotros vamos a seguir haciendo trabajo fundamental que es el esfuerzo nuestro aquí en Mayagüez. O sea, nosotros, pues el trasfondo teórico, explicar esto fundamentalmente, qué es lo que, explicar cómo ocurre. Más allá de que, mira, ocurrió, nosotros lo que hicimos fue explicarlo cómo ocurre de verdad. Nosotros vamos a seguir haciendo con otra serie de proyectos que tenemos ya en colaborativo con ellos y que esperamos ya en los próximos 6 meses empezar a publicar. Y las puertas de Foro Colegial siempre estarán abiertas para dar a conocer todos estos esfuerzos que se hacen en la universidad. Felicidades, profesor, y gracias por compartir con nosotros parte de lo que se hace en nuestros laboratorios en el recinto universitario de Mayagüez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía, y recuerden que historias de éxito como estas las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos encuentra en las redes sociales, en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez, en Twitter a través de Prensa RUM y a través de UPRM. Siga en contacto con el colegio. Hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.